En el momento en que el cohete Saturno V de la misión lunar Apolo 17 estuvo colocado en la plataforma, los preparativos finales estaban acabando de perfilarse para la que sería la última misión tripulada hacia la superficie de la Luna. Los 5 alunizajes que precedieron este lanzamiento transportaron a pilotos especializados y entrenados científicamente, pero el Apolo 17 se convertiría en la última posibilidad de enviar a un científico a la superficie selenita. Este documental presenta por primera vez una selección de anécdotas reales de esta gran aventura, narradas por 3 astronautas, en el que sería el último e histórico Apolo, así como las implicaciones de su programa en el futuro de la humanidad en el espacio. Apolo 17, los últimos pasos sobre la Luna. Una vez que ya se había ido a la Luna y regresado 2 o 3 veces bajo la administración Nixon y después bajo la supervisión del Congreso, los intereses políticos empezaron a alejarse de la Guerra Fría y empezaron a hacerlo en otro orden de cosas, como por ejemplo el tema de Vietnam, como una de las grandes preocupaciones del momento. La mayoría de mis colegas que participaron en el programa Apolo no imaginaron nunca cómo se dejaría a un lado y de una forma tan instantánea todo lo que habíamos conseguido en nuestros viajes a la Luna para hacer otro tipo de cosas. Teníamos preparado hasta el Apolo 20, teníamos el hardware necesario y teníamos a la gente necesaria para realizar esos vuelos. Conforme nos acercábamos al final del programa Apolo, o quizá incluso a mitad del mismo, yo creo que la NASA se dio cuenta de que necesitaban parte del equipo dedicado al programa para hacer otro tipo de cosas. Así que creo que lo evaluaron, hablaron con los científicos y llegaron a la conclusión de que la gente que quería seguir con el programa se oponía a la gente que quería hacer otro tipo de cosas en el sistema solar. De hecho, la misión para la que yo me estaba preparando, el Apolo 18, fue cancelada en el periodo de entrenamientos del Apolo 15. Así que desde el punto de vista de los astronautas y según los esquemas de trabajo, el programa Apolo estaba, pues, llegando a su fin. Los Apolo 15, 16 y 17 supondrían los últimos esfuerzos científicos a corto plazo para explorar la Luna. Así que todos estábamos al tanto de aquello. Por eso nadie obtuvo lo que esperaba, pero creo que la mayoría de la gente se había comprometido firmemente. La gente en la comunidad científica se disgustó cuando no se llevaron a cabo los Apolo 18, 19 o 20, y con razón. Teníamos el equipamiento para hacerlos, pero no teníamos los recursos suficientes. Mi presencia en el Apolo 17 creo que fue a consecuencia de la presión de los medios sobre la NASA. Muchos de los directivos de la NASA se vieron obligados a no acabar con el programa Apolo sin haber enviado a un científico a la Luna. Una vez se hubo tomado la decisión, estaba claro que el Valle Taurus-Littrow era un reto geológico científico que no solo pondría a prueba mis habilidades, sino las de todos aquellos que podrían haber ido. Esperamos que, geológicamente hablando, seamos capaces de recoger algunas rocas y diferentes tipos de hallazgos geológicos cuyo origen se remonte a los principios de la existencia de la Luna, que formen parte de la historia de la Luna. Y, por supuesto, nuestro mayor objetivo científico es el de ser capaces de entender mejor nuestro propio planeta, nuestra propia evolución, nuestra propia vida, nuestro propio entorno, y quizás saber predecir mejor lo que podrá suceder en el futuro en lo que a nuestra civilización se refiere. Obviamente soy un gran entusiasta del potencial del lugar para indagar en 2 grandes cuestiones.
el entendimiento de nuestro planeta a través del estudio de la Luna y de su historia reciente, y el entendimiento del Sol a través del estudio de su suelo expuesto al astro rey. Y por supuesto, quizá haya otro tipo de aventura inesperada que quién sabe qué puede ser. Lo más duro fue decirle a alguien que se quedaba fuera del Apolo 17 para que Smith pudiera ir en él, porque en el último momento se nos dijo que tenía que haber un geólogo entre la tripulación. Sin embargo, y aunque creo que fue lo correcto, es muy duro tener que hacerlo como director de astronautas. Cuando ya tienes a un compañero asignado, es muy duro tener que decirle que se queda fuera, porque va a ser reemplazado por otro. Pero vuelvo a repetir que creo que fue lo que debía hacerse. Se debe permitir que viaje un científico para que pueda hacer sus estudios. Me uní al programa Apolo para ir a la Luna, para ayudar en el entrenamiento a los astronautas y para hacer algo que yo consideraba extremadamente importante para el país, así como para la ciencia. Esto me dio la oportunidad de dedicar mi vida a ella y, por supuesto, no tengo ninguna queja sobre cómo fueron las cosas y de lo que fuimos capaces de hacer en el Apolo 17. Te metes en el aparato, entonces hacen algunas comprobaciones y finalmente cierran la escotilla. Entonces tienes la posibilidad de sentarte y pensar, aquí estoy, en lo alto de un cohete en el que hay millones de kilos de hidrógeno líquido, de oxígeno líquido y de queroseno. Les diré la verdad, si tu corazón no empieza a bombear y bombear más rápido de lo normal, es que no tienes ni idea de a lo que te estás enfrentando. La verdad que es muy poco lo que ellos pueden hacer, excepto esperar para el pilotaje, ya saben. Así que los nervios suelen apoderarse de ellos. El latir de sus corazones se controla desde el control de la misión e invariablemente muestran unos latidos mucho más intensos durante el proceso de ignición que durante el vuelo, incluyendo el momento en el que alunizan o pilotan. Cuando están a punto de salir sentados ahí arriba, están más asustados que nunca. Have been pressurized. Now past the 1 minute mark, and we are going on internal power. Now all systems to internal power. We'll be looking for the engine start sequence at the 8.9 second mark in the countdown. The engines will build up to a thrust of 7.6 million pounds. T-minus 30 seconds. We have a cutoff. We have a cutoff at T-minus 30 seconds. We're standing by at T-minus 30-second mark. We'll bring word to you just as soon as we get it. We have a cutoff at T-minus 30 seconds. El conflicto resultó de un problema en el cableado del ordenador de lanzamiento. De hecho, era un problema de hardware, según el cual uno de los tanques de oxígeno no se presurizaba en respuesta a la señal emitida por el ordenador de lanzamiento. Pero, de hecho, la señal no había sido enviada. Alguien se dio cuenta de que el tanque no se había presurizado y procedió a hacerlo manualmente, así que ya estábamos listos para salir. Podíamos salir, pero el ordenador no tenía noción de ello. Probablemente perdimos más tiempo convenciendo a los directivos de la NASA de que el problema estaba solventado y de que ya estábamos preparados para salir. Así que en 2 horas y 40 minutos estábamos preparados para iniciar nuestra aventura a bordo del cohete Saturno V. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition, 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower.
Cuando aquello se puso en marcha, cuando la luz se perdió en el horizonte, fue como si el universo se los hubiera tragado. Todo estaba allí abajo, aparentemente según lo previsto. De repente vi la luz reflejada en el agua y un segundo más tarde oí rugir al Saturno V en medio de la multitud, pero la verdad es que el rugido lo oí en mi interior. Podía ver literalmente, a través de la ventana que teníamos, el reflejo de aquella tremenda cantidad de luz solar si miraba hacia arriba desde la ventanilla. Mientras aceleraba, empezó a temblar todo, cada vez más y más. 2 minutos y 10 segundos después de haber iniciado el vuelo, todo sigue temblando, hundiéndote en el asiento. Cada vez notas más cómo tu peso va disminuyendo, cada vez un poco más, pero aún así te sientes hundido en el asiento. Todo se mueve y ¡bum!, el motor se detiene. Después el primer estadio se desprende y después el segundo estadio se pone en marcha. Y de nuevo vuelves a tener los motores del gran cohete funcionando, pero ya estás más allá de la atmósfera de la Tierra y todas las vibraciones y traqueteos finalizan. No recuerdo ningún problema en la órbita de la Tierra. Según puedo recordar, todo salió a la perfección. Hicimos nuestras 2 órbitas. Reiniciamos el S-4B, el tercer estadio del Saturno V sobre Australia, y aceleramos de 2.700 kilómetros por hora a 37.500 por hora. Todo fue perfecto. Estábamos en camino. De hecho, ni siquiera necesitamos ninguna corrección. Llegados a este punto, te das cuenta de que algo extraño está sucediendo. Es una visión extraña, aunque familiar. El horizonte parece desaparecer sobre sí mismo. Es como si se encerrara sobre sí y empiezas a ver amaneceres y ocasos ante tus ojos como si estuvieras volando a través de ellos al realizar la órbita de la Tierra. Así que miras por la ventanilla y cuando estás circundando la Tierra a 37.500 kilómetros por hora, lo haces en 20 minutos. Así que ves las transiciones terrestres de la pequeña bola que puedes ver desde tu ventanilla. La verdad es que, es toda una visión. Nuestra siguiente tarea era, por supuesto, la de recoger el módulo lunar que se encontraba en el almacén al final del Saturno V. Y luego, sin dudarlo, Ron hizo una perfecta maniobra de alunizaje. Recuerdo que estábamos a bordo del Apolo 17 y nos dijeron: «Estáis en camino, vais hacia vuestro objetivo». Tal y como se esperaba, tuvimos pocos o ningún problema. Los problemas, todos ellos habían sido solucionados antes de instalarnos a bordo del Apolo 17. El único problema que tuvimos fue que Ron Evans había perdido sus tijeras y sin tijeras en el espacio uno no puede comer, uno no puede hacer cosas. Quizá fue ese el mayor problema que tuvimos. Ron Evans estaba de vigilancia el tercer día, la tercera noche, pero no pudieron despertarle. Tenía un sueño muy profundo. Lo intentaron todo. No sabíamos qué era lo que le sucedía hasta que me di la vuelta. Roté dentro de mi saco de dormir y vi que la luz de la alarma principal estaba encendida. Los de la Tierra la habían encendido. No podían apagarla, así que tuve que hacerlo yo y empecé a intentar averiguar qué era lo que pasaba. Hacía mucho calor, así que hacía rato que algo sucedía. Empezamos a despertarnos y nos dimos cuenta de que Ron estaba ahí encima roncando, totalmente dormido. Tuvimos que zarandearle para poder despertarle.
Empezamos a alunizar en una zona muy al este de la Luna. Ni siquiera había luz cuando empezamos el descenso. Era como si fuera una nueva luna. La verdad es que no podíamos ni siquiera ver a dónde nos dirigíamos. Nos habíamos dirigido a muchos miles de kilómetros por hora hacia un objetivo al que 3 días más tarde éramos incapaces de ver y al que íbamos a perder por 75 kilómetros. A mí solo se me ocurrió decir: estás justo sobre el objetivo. Vas a perder la Luna por 75 kilómetros. Y yo dije: Dios, espero que tengas razón. Start of the first lunar orbit. The ignition time was 88:54:21 and ground elapsed time. En este caso en particular vas a un lado de la Luna y pones en marcha el motor. Si quema demasiado rato y desciendes demasiado, te vas a un lado de la Luna y hace ¡bup!, alunizando en el lado oscuro de la Luna. Algo nada bueno para los astronautas. Así no es como debe hacerse. Si el motor se enciende, pero no durante mucho rato, desciendes un poco, aunque no lo suficiente para poder planear en espacio. Si lo haces así y la Tierra te queda delante, vuelves a equivocarte. Así que debes poner en marcha los motores y acabar circundando la órbita de la Luna. Los cráteres son cráteres. Y en la Luna, si algo hay, son cráteres, algunos de ellos de varios kilómetros de ancho, otros de tan solo unos centímetros. Pero cuando estás descendiendo sobre la Luna, no puedes saber cómo es de grande un cráter. No sabes si tiene 40 metros o 4 metros o 1 metro. No tienes ninguna referencia. Esa es la razón por la que queríamos el ángulo solar preciso cuando descendiéramos sobre la superficie de la Luna. Porque si tienes el ángulo solar correcto, entonces tienes algo en lo que apoyarte, tienes algo sobre lo que basar la percepción de profundidad. I see it. We got them all. 42 degrees, 37 degrees, through 5500. Alunizamos en un valle, no en un gran valle, en un valle que se encontraba en la zona noreste de la Luna. Tuvimos que hacerlo por la noche, lo hicimos en el mes de diciembre de 1972 para poder apreciar las sombras que requeríamos durante el alunizaje. El valle tenía unos 30 kilómetros y estaba rodeado de montañas que eran más altas que el Gran Cañón del estado de Arizona. Así que conforme nos acercábamos a unos 21 kilómetros, creo que hice un comentario dándome cuenta que estábamos alunizando entre aquellas montañas, y así fue, porque de repente ves aparecer aquellas montañas, son tu única visión periférica. Solo ves la ladera de aquellas montañas y entonces es cuando te das cuenta de que tu sueño empieza a convertirse en realidad. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta de lo que está sucediendo y a dónde has ido a parar. 25 feet, down at 2. Feels good. 20 feet. Going down at 2. 10 feet. 10 feet. That contact. Stop push. Engine stop. Okay, Houston, the Challenger has landed. Roger, Challenger, that's super. Houston, you can tell America that Challenger is at Taurus Littrow. As I step off at the surface at Taurus Littrow, we'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible. That's what looks like it's waving in a breeze. Yes, sir. How about right there? We got a beautiful picture, you guys, up down there. Let me tell you, Bob, this flag is a beautiful picture. Houston, that's beautiful. This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. El plan científico del Apolo 17 incluía un primer día de trabajo más complicado científicamente que el de cualquier otra de las misiones. Teníamos que hacer varios experimentos nuevos. Algunos de ellos eran bastante complicados. El calor era bastante acuciante cuando empezamos a recoger algunas muestras de aquellos caldeados agujeros.
drilling to do, as well as to get some cores from those heat flow drill holes. I'm gonna get this thing out. No, they got it. Boys, yeah, that's what you call getting down into your work. Entonces tuvimos algunos problemas, particularmente con lo que se conoce como el largo periodo del gravímetro o medidor de gravedad, que es un experimento especial diseñado para percibir las ondas gravitatorias que llegan y afectan a las oscilaciones libres de la Luna. Por lo que parece, el que llevábamos nosotros no estaba bien diseñado y perdimos mucho tiempo en nuestra primera excursión intentando arreglarlo. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. Uno no puede saber las distancias o los tamaños en la superficie lunar. No tienes nada que te ayude a juzgar la distancia, excepto el propio módulo. Y cuando lo coges y conduces 15 o 20 kilómetros, subes colinas y luego las bajas, es muy difícil encontrar el punto de arranque. No puedes guiarte por la distancia o el tamaño. En la Luna no hay nada. No hay forma de saber lo lejos que están las cosas. Todos tuvieron problemas y dificultades para encontrar el camino de regreso. Después, en cuanto cogían el vehículo y lo sacaban de ahí, se perdían y tenían que ir con mucho cuidado para saber a dónde se dirigían, porque no lo sabían. Ya saben, uno no puede mirar a su alrededor. El lugar es pequeño. La Luna es mucho más pequeña. Ya saben, en donde estén, el horizonte es cada vez más pequeño. Es difícil encontrar el camino de vuelta. Puedo imaginarme que es fácil perderse. Oh, hey! There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Orange! Don't move it till I see it. I've stirred it up with my feet. Hey, it is! I can see it from here. It's orange. La segunda y la tercera excursión fueron de libro de texto en términos de productividad. Seguimos el plan establecido que nos habíamos trazado. Incluso éramos capaces de desviarnos de él para ganar tiempo hasta que llegamos a la estación 4 en la que encontramos el suelo naranja. Fue algo inesperado, por supuesto, como la mayoría de descubrimientos. Nos pusimos a trabajar inmediatamente. No esperamos a que desde tierra nos dijeran lo que debíamos hacer, porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Y en media hora, probablemente conseguimos los 30 minutos más productivos de cualquiera de las misiones Apolo en lo que a muestreo y estudio se refiere para recabar la información necesaria para estudiar el suelo naranja. Los científicos estuvieron buscando la roca más antigua que pudieran llevarse de la superficie de la Luna porque querían datar el lugar, ya que las rocas forman parte de la historia de lo sucedido en la Luna durante sus cambios geológicos. Por lo que parece, provenía del interior de la Luna, probablemente de unos 500 kilómetros de profundidad. Nos ha servido para conocer la evolución de la Luna como la de un pequeño planeta que también nos dice, según mi opinión, si la Luna fue capturada o procedía del impacto de Marte con la Tierra. De hecho, según mi opinión, nos dice que fue capturada. They got to leave at a certain time regardless of what we got. Willing to give up all the light mantle stuff.
Todos los astronautas que fueron enviados quisieron pasar más tiempo fuera, pasar más tiempo sobre la superficie de la Luna y pasar más tiempo haciendo algunos ensayos. El perfeccionismo fue algo característico en todos ellos, creo. Querían hacerlo mejor y mejor y mejor, o recoger más y más datos para hacer un mejor trabajo. Holy smoly! Why are we on a slope? You okay? Man, that's rough country in there, isn't it? Well, you're looking across Henry. Yeah. Todos los geólogos queremos visitar lugares que jamás han sido explorados o intentamos hacerlo cuando somos jóvenes, aún estando en la Tierra. Si no puedes ir a una zona que nunca antes ha sido explorada, te centras en una materia en la que nunca antes nadie ha trabajado. En eso consiste la ciencia. Eso es lo que siempre intentas hacer. Nadie ha sido capaz de hacerlo antes y cuando lo intenten ya lo habré hecho yo. Supongo que hasta que los geólogos o paleontólogos no puedan visitar la superficie de Marte y empiecen a buscar los fósiles, que estoy seguro que hay, no tendrán la oportunidad de hacer lo que nosotros hicimos en el Apolo 17. Recuerdo una de las preguntas que los chicos de la prensa solían hacerme una y otra vez. Siempre me decían: ¿son estos los mejores astronautas que han viajado al espacio? ¿Pueden compararse a los que fueron anteriormente? Y yo siempre respondía que los dos hombres que estaban ahí arriba eran los mejores porque habían aprendido de los errores de todos los demás. Habían aprendido de las experiencias de todos los demás y además habían sido los mejor entrenados. Eran los mejores astronautas que jamás habíamos tenido y creo que esa es la verdad. Tuve el privilegio de ser el primer ser humano en tener una avería a millones de kilómetros del coche más cercano. Tuve un problema con el guardabarros. Lo perdimos en algún sitio. Bueno, supuse que así había sido. Supuse que lo habíamos perdido en algún sitio. No lo encontramos, pero no podíamos seguir adelante porque el polvo lunar era un tremendo problema. El polvo nos cubría e intentar conducir sin el guardabarros era como conducir durante una tormenta de arena. Teníamos que construir un parapeto que nos sirviera para protegernos del polvo que se venía encima de nosotros y del equipo. John había visto hacer algo parecido en la Tierra y encontró la solución. Usamos un par de clips de sujeción de una cámara y no encontré una mejor manera de utilizar mis dos mapas geológicos. El tercer EVA, la tercera salida, nos llevó hasta la estación 6, donde hicimos algunas tomas espectaculares, realmente buenas, unas grandes tomas. Ahí nos dimos cuenta de la enorme cantidad de energía que se necesita para la formación de aquellas grandes dársenas. Estábamos al borde de la dársena Cherinitotis. Tiene un diámetro de 500 kilómetros y energía tremenda que mezcla todo tipo de rocas y demás. Esa gran dársena era un buen ejemplo de lo que sucede cuando ocurren este tipo de grandes colisiones. It's a rock composed of many fragments of many sizes and many shapes. When we return this rock, or some of the others like it to Houston, we'd like to share a piece of this rock with so many of the countries throughout the world. We hope that this will be a symbol of what our feelings are, what the feelings of the Apollo program are, and a symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. Cernan dijo muchas cosas. Cernan es un hombre muy previsor y era la persona ideal para convertirse en el último hombre que pisara la Luna. Ya saben, porque era un hombre de gran sapiencia, no sé, como él. Él dijo buenas cosas, hizo grandes cosas. Tiene una excelente y maravillosa memoria. En fin, habla bien de toda la expedición y no solo en términos operativos. Él es un buen hombre que se merecía ser el último en pisar la Luna. Not just Apollo 17 visit to the Valley of Torres Letro, but as an everlasting commemoration of what the real meaning of Apollo is to the world. We'd like to uncover a plaque that has been on the leg of our spacecraft that we have climbed down many times over the last 3 days.
what that flag says to you. The words, our Hillman completed its first exploration of the moon. December 1972 AD. May the spirit of peace in which we came be reflected in the lives of all mankind. La NASA se asegura bien de las cosas. Todo tiene su repuesto, incluso a veces se hacen 3 cosas iguales, pero solo se disponía de un solo motor para despegar. Así que construyeron el motor más simple que se podía construir. Ya saben, me refiero al motor más simple y más sencillo, al que se pone en marcha y te ayuda a circular con éxito. Capcom, Ecom, Surgeon, GNC. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. AFD. We don't have an AFD. FAO. Network. Recovery. Capcom, we're go for liftoff. Quiero remarcar algo muy rápidamente. Nadie nunca olvidará cuáles fueron las primeras palabras de Neil sobre la superficie de la Luna. Es algo que todos recordamos, pero es poca la gente que recuerda cuáles fueron las últimas palabras de un hombre sobre la superficie lunar. Por si alguien está jugando al Trivial y quiere dar la respuesta correcta, voy a decirles ahora mismo cuáles fueron esas palabras. Estábamos sentados en el módulo lunar a unos 20 segundos de la salida y miré a Jack y le dije, Jack, salgamos de aquí. 3, 2, 1, ignition. On our way, Houston. Vector good. Ag thought. Cover. Roger, you have good thrust. 130 Houston, we're in the blind and we're go. Roger, we'd like the Ags to auto. Challenger, Houston, we'd like to terminate ascent feed now. Okay. Hey, Houston, 540 Challenger's coming through 52K and ping says 126 on the H-stack. We're go. Roger, Challenger, your trajectory is right on the money. Both systems are go. Okay, normal shutdown and normal trim procedures. Roger, normal shutdown, normal trim. Looks like you've been flying well up there, partner. The spacecraft looks good. You betcha. El piloto del módulo principal es básicamente quien está al mando. El módulo lunar es pasivo y el piloto debe entrar y contactar con él para que le lleve a casa. Es un encuentro realmente complicado y ambos pilotos, los de ambos módulos, deben conocerse muy bien. Jack Schmitt había intentado o había querido ser cómico varias veces. Lo demostró cuando abrimos nuestra escotilla para entrar en el módulo lunar y la escotilla de Ron no se abrió. Jack y yo estábamos arriba hablando, comunicándonos por el intercomunicador, y Jack empezó a golpear toc, 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 y siguió golpeando toc, 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 y de repente Ron Evans dijo, ¿quién está ahí? Cuando abrí la escotilla, ellos dos venían cubiertos de un polvo muy fino, y al abrir la escotilla, el polvo empezó a meterse por todos los rincones de mi límpida nave. Había rocas y de todo flotando por ahí, así que todo quedó francamente sucio. Houston, America has found some fair winds and following seas, and we're on our way home. Hey, this is great. Talk about being a spaceman. This is it. La EVA está diseñada primariamente para reparar la película que se encuentra en el simulador. Las dos cámaras, la pancámara y la cámara de mapeado, tienen, por supuesto, cintas de vídeo.
La información básica del rastreador lunar es grabar en una película. Todo el material se guarda en el almacén y es, por supuesto, la única pieza de todo el aparato que regresa a la atmósfera de la Tierra. Lo que aterriza es el pequeño módulo de comando de la parte superior. Así que guardamos todo el material ahí, en el módulo de comando. Ese es el propósito principal del EVA. Cuando estábamos regresando y finalmente me decidí a mirar al exterior, no podía creer que lo que estuviera viendo fuera el sol reflejándose en la aeronave y que justo ahí, bajo la escotilla, estuviera la bandera americana y que allí en la parte de debajo de la bandera pusiera Estados Unidos de América. No podía hacerlo, pero me tomé un respiro y reflexioné por un momento. Nuestra nación, mi nación, gracias a los esfuerzos y compromisos adquiridos en el espacio durante aquel período de tiempo, había conseguido un prestigio sin precedentes ante los ojos del resto del mundo. Estás bajando rápidamente, sin detenerte. Estás cada vez a menos grados y cuando estás a unos 90.000 kilómetros de la Tierra es cuando empiezas a notar la fricción de la atmósfera. Tenía un pequeño medidor de gravedad en el módulo y se leía 0,05 Gs. 0,05 Gs. Esa era la señal. Jim, espera, algo va a suceder. Siempre pasa ahí de una forma vertiginosa. En unos 35 segundos empiezas a notar la presión de la gravedad, una gravedad que te está succionando. Entonces el aparato, debido a su fricción aerodinámica o lo que sea, empieza a intentar devolverte al espacio. Así que antes de que sea demasiado tarde, debes luchar por ponerlo todo en su sitio. Tienes que volver a encararte a la atmósfera terrestre, porque quieres bajar, descender. Y cuando llegas a los 7.000 kilómetros, ¡boom!, los paracaídas se abren. Ahora lo único que faltaba era llegar al agua. Yo llevaba altímetro en el cohete y conforme íbamos acercándonos al agua, empecé a decir la altitud en voz alta. Bajamos a 150 metros, a 120 metros, a 90 metros y entonces, ¡bum!, llegamos al agua. El altímetro no había funcionado. El aspecto más importante que debe recordar la gente joven es que en el proyecto Apolo estuvieron implicadas entre 4 y 5.000 personas. No conozco a ninguna de ellas que no creyera que lo que estábamos haciendo en aquel momento era lo más importante que podían hacer en su vida. Y en consecuencia, estas personas se pasaban trabajando 16, 18 horas diarias, 7 días a la semana. Y lo hacían con alegría. ¿Cuál es la cosa, la única cosa que en la última década ha incrementado la estima de nuestra nación, de los Estados Unidos, ante los ojos del resto del mundo? Esa única cosa ha sido nuestra participación en el programa espacial.
El mundo mira a los Estados Unidos como el país que les ha conducido a cumplir sus sueños con ese programa espacial. Y para mí eso es muy, muy importante. De todas las misiones, la misión Apolo 17 fue científicamente la más extraordinariamente productiva. Recogió muchas más muestras que las que había recogido ninguna misión anterior. Se recogieron casi la mitad de muestras de las que se habían recogido entre todas las anteriores. Y gracias a esas muestras y a las que se habían recogido antes, empezamos a entender la Luna como un planeta y su historia como la de un pequeño planeta. Algo muy significativo para un programa tan importante como el diseñado para los Apolo. Lo que realmente importa de todo el Apolo es que fuimos las primeras personas en salir de la Tierra, en ir a otro lugar. Ya saben, en los próximos 500 años, si no nos destruimos a nosotros mismos, quién sabe a dónde iremos. Ahí hay todo un universo esperándonos. Pero aquella fue la primera vez en la que los seres humanos salimos de la Tierra y creo que es así como la historia va a recordar aquellos vuelos, no porque se llegara a la Luna, sino porque salimos de la Tierra. Algunos historiadores probablemente intenten resumir la historia de los Apolo, en particular la de los primeros años. Algo importante, ya que el país intentaba sobreponerse de lo de Vietnam. Y en ese sentido se les ofreció algo positivo en las noticias, en una época en la que casi todo lo que estaba ocurriendo era negativo. No se trataba solo del Vietnam. Era también la crisis de los derechos civiles. Era una época política y sociológicamente traumática para los Estados Unidos de América, así como para el resto del mundo. Y el Apolo significó algo positivo. Aparte de ser una hazaña sin precedentes, sirvió para diluir la tristeza provocada por los demás sucesos mundiales. Creo profundamente que hemos escrito y hablado sobre ello y creo que los historiadores actuales descubrirán esa realidad en algún momento en el futuro. Creo que contribuimos a mejorar la imagen del país y, sin duda, contribuimos tremendamente a evolucionar tecnológicamente en los años 70 gracias a una tecnología desarrollada en los 60. Las comunicaciones por satélite en sí mismas cambiaron el aspecto de la Tierra en muy poco tiempo. El mundo ya no volvería a ser ni de lejos el mismo lugar. Y ahora fíjense en los ordenadores. Los ordenadores son fascinantes. Los materiales son fascinantes. La habilidad de los médicos para determinar lo que está sucediéndole al cuerpo gracias a los instrumentos, todo ello tiene su origen en el programa espacial. No creo que explorar el espacio sirva para ignorar los problemas de la Tierra, sino que es una forma diferente de crecer. Tenemos que crecer para solventar nuestros problemas y esa es una forma muy seria de crecer. Ya saben, se aprende mucho haciéndolo, se aprende mucho de uno mismo haciéndolo, se aprende mucho sobre el planeta que uno acaba de dejar y creo que eso es importante. Todo ello puede ser una experiencia enriquecedora para la raza humana. Creo que si no nos autodestruimos, vamos a volver a ir. Ya saben, esa es sin duda la naturaleza de la evolución. Explorar, estés donde estés. No sé, cualquier forma de vida extiende su territorio tan lejos como puede. Y la raza humana ha sido la primera forma de vida terrestre que ha sido capaz de ir a otro lugar. Era muy arriesgado, muy difícil, muy caro ir a la Luna de la forma que lo hicimos con los Apolo. Creo que la próxima vez que vayamos no seremos tan arriesgados, no nos costará tanto. Seremos lo menos arriesgados que podamos en lo que a términos de seguridad se refiere. Querremos estar ahí más tiempo para que las personas que enviemos puedan hacer mejor su trabajo, porque estoy seguro de que enviaremos a varios científicos aparte de astronautas. Lo que el Apolo hizo fue sacar a hombres de su entorno habitual, en el que habían evolucionado, y ponerlos en un entorno completamente distinto al de cualquier otro conocido, ni siquiera similar a otro de los existentes.
Y eso debe de ser considerado como un paso en nuestra evolución. Creo que el hombre, con el tiempo, continuará con esa evolución. Continuará explorando y retándose a sí mismo a cruzar las fronteras terrestres. Y empezaremos a hacerlo tal y como se hizo en el salvaje oeste. Tras los hombres de las montañas y los exploradores del ejército, enviaremos granjeros y mineros. Empezaremos a intentar ser prácticos en el espacio. Si uno va a dejar de vivir en el planeta Tierra por un tiempo, no puede seguir importando los materiales que se utilizan en ella. Uno debe aprender a vivir de la tierra, de la misma forma que los pioneros que poblaron el oeste lo hicieron con las tierras que encontraban. Eso implica que uno debe aprender a utilizar los recursos del espacio y sus planetas son el lugar en el que se encuentran esos recursos. Así que la pregunta es, ¿cuáles son esos recursos? ¿Cómo vamos a utilizarlos? La Luna no es en particular un buen lugar para encontrar recursos. Carece de muchas cosas que nosotros precisamos para vivir, como por ejemplo aquellos elementos que nos dan la vida. Exploramos un planeta. No demasiada gente ha tenido la oportunidad de hacerlo. Hay muchos lugares a los que ir, muchas cosas que han quedado por aprender, pero, sin embargo, ahora sabemos mucho más de la reciente historia de la Tierra y la del sistema solar de lo que nunca antes habíamos sabido. Todo esto ha cambiado nuestro concepto para realizar otras misiones espaciales con las que contrastar toda la información que podamos recabar gracias a ellas. El Apolo no tiene nada que envidiarles científicamente. El Apolo fue un programa de exploración que podía haberse hecho solo con seres humanos, pero que, de hecho, consiguió grandes resultados científicos gracias a los hombres que estuvieron allí. Nos volvimos un poco más filosóficos al finalizar el programa Apolo. Fue un gran reto y un compromiso que nuestro presidente nos lanzó unos años antes. No nos regocijaremos en los laureles de nuestro éxito por haber ido a la Luna, pero conduciremos a la humanidad a un futuro del que firmemente creo que es nuestro destino. El comandante de la misión Apolo 17, el capitán Gene Cernan, abandonó la NASA poco después de su vuelo, convirtiéndose en asesor de novedades espaciales en un programa de noticias. Ahora es un gran hombre de negocios instalado en Houston, Texas. El piloto del módulo principal, el capitán Ron Evans, permaneció en la NASA por un tiempo y fue el piloto de reserva del módulo de comando del vuelo de prueba del Apolo-Soyuz en 1975. Abandonó la NASA en 1977 para incorporarse al sector privado de la industria aeroespacial. Tristemente, murió de un ataque al corazón a la edad de 56 años, el 6 de abril de 1990. El piloto del módulo lunar, el Dr. Harrison Schmitt, siguió colaborando con la NASA durante un tiempo, asesorando a los científicos en algunos experimentos. Más tarde, regresó a su ciudad natal en Nuevo México, dedicándose a la política. Se convirtió en senador de los Estados Unidos desde finales de 1977 hasta los 90. Ahora reside en Albuquerque, en Nuevo México, y colabora como asesor en varias corporaciones que trabajan para conseguir extraer helio 3 de la superficie de la Luna, un vasto recurso energético que algún día se utilizará en los reactores de fusión de la Tierra.